Bienvenidos hoy a nuestra clase Una esperanza bienaventurada. Ya esta es la última clase de nuestro tema de exhortaciones pastorales y la estaremos viendo en la carta a Tito. Dice Pablo, después de su primer encarcelamiento, visita la isla de Creta, donde deja a Tito encargado de la iglesia, Timoteo en Éfeso y Tito en Creta. El apóstol desde Corinto le escribe a Tito porque los judaizantes trataban de restarle importancia a las doctrinas del cristianismo. Ellos decían que estas doctrinas eran cosa de Pablo y no revelaciones del Señor, como dice Gálatas 1 del verso 11 y 12. Para combatir estas declaraciones, el apóstol le asigna a Tito hablar la verdad. Esto lo dice Tito 2:1. En esta carta el apóstol señala lo que Dios hizo a favor de los suyos, el propósito de su acción en el mundo y la finalidad de su manifestación gloriosa. Vamos a nuestro primer punto donde vemos la gracia del Señor se ha manifestado para salvación, dice, a todos los humanos. Vamos a estar en el verso 2:11. Recuerden que la primera venida de nuestro Señor Jesucristo como Salvador ha marcado la historia. Pablo nos dice en este verso 11 que la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice que esta manifestación es para todos y no hace distinción ni tampoco excepción. También dice que si la gracia no salva a todos es porque no todos la reciben. Y esta gracia, dice, nos trae la iluminación, por eso enseña, educa y también corrige. El propósito de Dios al manifestar esta gracia fue de que los creyentes seamos enseñados y preparados con el fin de que renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, vivamos en este siglo de una manera sobria, justa y piadosamente. Vea lo que dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, y vuelvo a repetir, de una manera sobria, justa y piadosamente. Voy a enfatizar que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, a los deseos pecaminosos, porque no todos los deseos son pecaminosos. Entonces aclaramos que se refiere a deseo pecaminoso, que ellos a su vez pertenecen al mundo. Y el mundo es quien le ha dado, o sea, cuando decimos mundo es quien le ha dado la espalda a Dios. Dice, hará que vivamos en este siglo, si renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos, hará esto que vivamos en este siglo, vuelvo a repetir, sobria, justa y piadosamente. Esto es una conducta con virtudes que van a enseñarle a otros la salvación en que nosotros hemos recibido y que estamos ahora. Vamos a ver qué significa vivir de una manera sobria. Dice, es cuando tenemos dominio de nosotros mismos. También de una manera justa. Es cuando logramos tratar a los demás con honestidad y con justicia. También de una manera piadosa, porque ya nos relacionamos bien con nuestro prójimo, pero también nos tenemos que relacionar bien con nuestro Señor. Dice, tenemos una verdadera reverencia y amor para quien nos ha dado, una salvación tan grande. Esta transformación nos prepara para vivir en este siglo. Cuando decimos la expresión en este siglo, es cuando estamos hablando de un ambiente contrario a Dios y a la obra que Él ha hecho en nosotros. Así que me devuelvo otra vez para hacer la frase completa donde dice, nos prepara para vivir en este siglo, aguardando la manifestación visible de nuestro Dios y Salvador. Punto número B. Dice, con una esperanza
bienaventurada. Versos 13 y 14 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dice: las exigencias de una vida sobria, justa y piadoso son como consecuencia de una separación, como consecuencia de una separación del mundo y sus placeres, tienen un incentivo inigualable. Y es la esperanza de ver y permanecer junto a nuestro Señor, porque sin santidad, dice, no podemos agradarlo. El saber que Dios está al final del camino hará que nos preparemos para el encuentro con Él. El propósito de Cristo al morir por nosotros fue rescatarnos del pecado, pero también purificar para sí un pueblo, como dice el versículo, propio, es decir, un pueblo preparado para cumplir su voluntad perfecta. Vea lo que dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La experiencia cristiana no es una simple liberación del mal, es más bien una realización activa, voluntaria y anhelante del bien. Queremos hacerlo, nos importa hacerlo. Lo intentamos y seguimos luchando para mantenernos en lo que al Señor le agrada. La redención asegura la santificación y se manifiesta en una vida de servicio. Verso 15. Vea lo que le dice a Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cuando le dice esto habla y exhorta, ¿por qué? Porque hay que hacer ver que las verdades, porque hay que hacer que las verdades influyan en la conciencia y se conviertan en conductas rectas. Así que es parte del proceso de crecimiento, es parte del proceso de enseñanza el que se nos hable y también se nos exhorte. Dice también y reprende. ¿Por qué y reprende? Porque no vamos a eliminar que se cumplen, se hacen faltas y desviaciones. Estas exhortaciones deben ser hechas con autoridad, de modo que nadie vea ligeramente al embajador de Cristo. En este caso se le estaba diciendo a Timoteo, pero ahora también tenemos embajadores de Jesucristo, los ministros, los creyentes. Debe hablar con la autoridad que viene del conocimiento de la voluntad divina y del propósito salvador de Dios, que en realidad es la autorización de Dios a decir lo que Él quiere que se diga y de la manera que Él quiere que se haga. Recuerde que hemos llegado a nuestro primer punto, así que ya tiene que saber que vienen las preguntas. ¿Por qué la gracia nos salva a todos? ¿Cuál es la motivación para vivir una vida sobria, justa y piadosamente? Punto número 2. Dice, para ser herederos de la vida eterna, se dio a sí mismo por nosotros. Para lograr esto, Él tuvo que entregarse por nosotros. Dice el verso 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El hecho de que el mismo Señor se haya entregado por nosotros para perdón de nuestros pecados es la acción más admirable de la historia.
Y no solo lo hizo para pagar el precio de nuestra esclavitud y sacarnos de un estado pecaminoso, sino que además el que comienza la buena obra en nosotros la completará. Dice, sino que además nos purifica, que es el equivalente a santificarnos. No solo fuimos adquiridos por el precio más alto, sino que nos da la dignidad más alta. Vea lo que dice Primera de Juan 3:1. Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no conoce, porque no le conoció a Él. Tenemos el privilegio de llamarnos hijos de Dios, con todo lo que eso representa. Título que nos garantiza su parte, nuestra parte en la familia del Señor, con todos los derechos y privilegios. Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Él no consideró el precio demasiado alto tratándose de nuestra salvación. Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos hace esa pregunta? Razonemos, confrontémonos, meditemos y hagamos una verdad equivalente. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas, de acuerdo a su voluntad y no a nuestro capricho? Es bueno aclararlo. Primera de Pedro 1:18 y 19 nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjese cómo cada verso nos da el valor, porque cuando nosotros apreciamos algo y lo consideramos y vemos lo que significa, lo vamos a cuidar, nos vamos a esforzar por ello. En esto consiste el amor de Dios por los pecadores. No esperó por un cambio en la humanidad, sino que se entregó por ella, nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Solo Él podía realizar ese sacrificio perfecto para la redención perfecta que nos ha brindado. El precio de este don, de este regalo tan grande, reclama un compromiso de sus seguidores. Como es algo tan valioso, también reclama una reacción. Este reclamo está basado en la condición, en la calidad del pueblo que Él adquiere con su sacrificio. Primera de Pedro 2:9 nos da la identidad. Nosotros, dice, somos un linaje escogido cuando entramos a esa salvación, a esa redención. Dice, vamos a ser real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que de esta manera podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que cuando tenemos esta identidad, tenemos que manifestar esa calidad. Punto B. Dice, manifestó su bondad para con todos los hombres. 3:4 de Tito nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Dice, la soberanía de Dios se hace presente en este texto que comienza con una afirmación del tiempo cronos. Cuando se dice el tiempo cronos, lo que estamos hablando es del tiempo exacto de Dios. Cuando dice, cuando se manifestó. En otras palabras, cuando Dios quiso hacerlo
O como lo dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, no fue ni antes ni después, fue en el momento justo de la cronología de los eventos que Dios ha designado. En el tiempo divino, Dios se manifiesta en forma de hombre para traer salvación a una humanidad perdida. Él se ofreció a sí mismo, se humilló, tomando la forma de siervo, y se hizo obediente, dice, hasta la muerte, y una muerte de cruz, agregando la seriedad, la gravedad en la cual él estaba. Demostrando, dice, demostración, todo esto que le acabo de decir, de la gracia de Dios que nos da a conocer el amor de Dios manifestado en la persona de Cristo, en su obra, en su enseñanza y sobre todo en su muerte y en su resurrección. Un plan de redención dispuesto para toda la humanidad. Esto no fue solo para el pueblo de Israel, esto no fue solo para una gente o una clase social, sino que Él lo hizo para toda la humanidad. El autor de nuestra salvación es a su vez el creador del universo. Así que no solo nos hizo, sino que nos quiere redimir de la cautividad del pecado. Él pudo haber dicho, ya los hice, son criaturas y ellos escogieron su camino. No fue así. Nos hizo, y aparte en la caída que hizo el hombre a través de Adán y Eva, ha querido redimir esta humanidad. Y algo que me gusta resaltar cuando digo esto es que Él es Dios y Él pudo haber deshecho el mundo y volverlo a hacer. Sin embargo, Él decide despojarse de sí mismo y venir en la condición que dice que fue menor que la de los ángeles, para que usted y yo pudiéramos disfrutar hoy del perdón de nuestros pecados, de la liberación de la cautividad que el pecado nos había dado. Así que esto es de gran estima. Dice, el autor de nuestra salvación es a su vez el creador del universo. Ya esto se los dije. Tito 3:3 nos ayuda a comprender cómo éramos y de a dónde fuimos nosotros rescatados. Porque nosotros también, dice, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y todo, dice, lo ha hecho y hace por nosotros. Y todo lo que hace por nosotros es con amor, que no solo es de calidad, sino de cantidad, porque vea lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La calidad es de cómo entregó a su Hijo, pero la cantidad es porque lo extiende a la humanidad entera. Llegamos al final de nuestro segundo punto con preguntas de reflexión. ¿Qué otros beneficios tenemos a raíz de nuestra salvación? ¿Cuál es la base de la manifestación de su gracia? Punto número 3. Dice, nos salvó, no por obras, sino por su misericordia, por la renovación del Espíritu Santo. Esto es para equilibrar y mantenernos en el cuidado del orgullo espiritual. Dice el verso 5, lo vamos a ir viendo por frases. La primera dice, nos salvó. Dice, las tres personas de la Trinidad participan en la obra de nuestra salvación. El Hijo ejecuta la redención. El Padre perdona y justifica al pecador y envía al Espíritu Santo como santificador.
el verso continúa y dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque no se trata del esfuerzo humano, sino de una acción divina a causa de la debilidad humana. Así que no son nuestras obras, sino la obra de Dios a nuestro favor, por su misericordia. Así que no era por lo que nosotros merecíamos. Dice, Él se compadeció de nosotros y nos ofreció su ayuda desinteresadamente. Si no, recuerden lo que leíamos en Romanos 5:8, en que aún nosotros siendo pecadores, Él murió por nosotros. Él nos esperó a que nosotros nos volviéramos a Él para darnos la salvación, sino que antes de que lo entendiéramos, Él lo hizo posible para que nosotros fuéramos a Él. Continúa el verso donde dice, por el lavamiento de la regeneración, refiriéndose al bautismo usado en el antiguo pacto para la purificación de los cuerpos, o sea, cuando se sumergían en agua. Y en la iglesia, cuando se empezó a hacer en la iglesia para ser aceptados como miembros. Este símbolo de bautismo es considerado como una obra de gracia, pero también como un acto de fe. El bautismo es una forma externa que confirma la obra de gracia que Jesucristo realizó en el corazón del creyente. Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo corresponde. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ya les explico. Dice, el principio fundamental del Evangelio de Cristo es la renovación. Esto es, recrear al ser humano, lo cual solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Así que lo que acabo de leer, lo que significa es que su valor depende de la conciencia, el bautismo, del que se bautiza y no de la ceremonia en sí mismo. Y también la última parte, que era la que estaba leyendo, donde dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, el principio fundamental del Evangelio de Cristo es la renovación. Estoy repitiendo, esto es recrear al ser humano, lo cual solo es posible por el poder del Espíritu Santo. No es posible que aunque un hijo quiera mucho a su madre, él trate de complacerlo cambiando conductas. Porque hay conductas que solo la obra del Espíritu Santo podrá transformar. Aunque esa persona tenga buenos deseos, buenas intenciones, caminará unos pasos en la intención, pero veremos que pronto se tropezará y volverá a caer. Dice, quien convence y guía al creyente mediante la iluminación de la palabra a una vida recta delante de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Esto lo pueden leer en Juan 16, del 8 al 11. Esta es la obra interior que solo el Espíritu Santo es capaz de realizar y solo a Él le ha sido encomendada. O sea, más nadie puede hacer esa transformación. Punto B. Dice, justificándonos por su gracia. Verso 7 nos dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Siendo enemigos, Él, Cristo, nos recibió, nos reconcilió, nos puso en paz con Dios nuestro Creador y determinó compartir su herencia con nosotros. Efesios 1, 11 y 12 nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Este verso describe el gran amor jamás otorgado por nadie. Si consideramos, vuelvo a decir, no es solamente oír las palabras o leerlas de una pasada, sino quedarnos en el sentido de lo que nos está diciendo. Si consideramos, si pensamos, si escudriñamos, dice, nuestra incapacidad frente al pecado. Ahora, a través de la salvación, de nuestra redención, hemos sido levantados a la condición de herederos y coherederos con Cristo. Si nosotros podemos darnos cuenta, como decía acá, cómo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, donde nosotros en otro tiempo éramos, y ya leí el versículo, el Señor muere por nosotros, nos ofrece esa reconciliación con el Padre. Y ahora no solamente nos reconcilia, nos da la libertad del pecado, sino que nos dice que nos ha hecho herederos y coherederos. Romanos 8:17. Y si hijos, ve cómo comienza por el rescate. También herederos. Y agrega, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es que si es condición que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que ahí está la condición de la gracia. Debemos celebrar, de la gracia de lo que el Señor hizo a favor de nosotros. Debemos celebrar esto que estamos entendiendo, que estamos repasando, que estamos recordando una vez más. Debemos celebrar con gratitud, le dijo Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para realizar, para participar de la herencia de los santos en la luz. Fíjese, nos prepara encima para que nosotros podamos no perdernos esta herencia. Nos salva, nos rescata, nos ofrece la herencia, pero también nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos capacitarnos y no perdernos. Así que por eso es que en aquel día nadie va a tener justificación, porque el Señor ha hecho todo lo que se necesitaba para que usted y yo podamos ser más que vencedores en este ciclo. Hemos sido considerados para una doble herencia, la que Dios nos proporciona en Cristo y la que el Hijo nos hace participantes por su amor. El Padre, no nos escatima a su Hijo para salvación, y ahora el Hijo comparte con nosotros su herencia. Solo el Evangelio puede dignificar al ser humano esclavizado por el pecado y elevado a una condición de realeza, porque dice realeza, recuerde lo que dice porque ya lo leímos, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, volvemos a repetir, y es bueno que lo repitamos y lo recordemos siempre, que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerde que nuestra identidad no podemos ser menos que ello. Dice, esta gracia no fue gratis. El precio que se pagó fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar.
En otras partes nosotros éramos los que merecíamos aquella muerte. Sin embargo, Él nos evitó ese momento y se puso en nuestro lugar, a fin de que el proceso fuera legalmente satisfecho. Porque si nosotros lo hubiéramos hecho, no hubiéramos cumplido legalmente el requisito, porque nuestra sangre había pecado. La justificación es obra de la gracia revelada en Cristo y autorizada a los que creen en su nombre, nos dice Romanos 10, 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En Cristo somos justificados. Él hizo la justicia por nosotros porque Él fue el que pagó el precio y pudo satisfacer el requisito legal para nuestro rescate. Bajo la gracia de Cristo, todos los que creen, ¿verdad?, tienen cobertura. Si de verdad, dice, hemos recibido su redención y vivimos de acuerdo a su palabra. Hay un versículo muy fuerte donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Hemos llegado al final de nuestro tercer punto, donde dice cómo participan las tres personas de la Trinidad en la obra de salvación. Hemos llegado a nuestra conclusión, recordando que también estamos por concluir el 2020. Dice cómo las buenas nuevas de salvación se fundamentan en que no podemos ser salvos por nuestra justicia. Tratando de vivir una vida diferente, somos salvos únicamente por su gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esta gracia debe de transformar nuestras vidas al punto de producir buenas obras en nosotros, por amor de su nombre. Nuestro servicio a Él no nos salva, pero somos salvos para servir. Hemos llegado a la conclusión de la clase de hoy y con ello concluimos el tema de exhortaciones pastorales. A partir de nuestra próxima semana entraremos en un nuevo tema donde vamos a hablar acerca de la vida cristiana práctica. Bendiciones a todos.